Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir mucho y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la solemnidad de la Ascensión del Señor se origina en Jerusalén en el siglo V, por los años 400 de nuestra era cristiana. Y desde los orígenes de esta solemnidad litúrgica, la lectura de los Hechos está presente en la liturgia de la palabra. El texto y la memoria litúrgica van unidos para que la liturgia actualice en nosotros su misterio cuando participamos de la Eucaristía con las debidas disposiciones y en la fe. Ubicada entre Pascua y Pentecostés, la Ascensión solo puede entenderse en relación con estos dos acontecimientos, Pascua y la venida del Espíritu. La Ascensión es parte del increíble despliegue de la Pascua por la muerte y la resurrección de Jesús. Cristo salvó a la persona humana e hizo que se comprendiera la llamada a unirse a Dios para vivir en su gloria. La humanidad entera fue glorificada en Él. Todas las iglesias de Oriente y Occidente celebran con gran solemnidad y gozo la liturgia de la glorificación del Señor, pues gracias a ella la humanidad caída ha entrado en el seno de la Trinidad. La Ascensión del Señor no inaugura una ausencia de Jesús, sino una nueva presencia en el Espíritu, en la Iglesia, en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía que estamos celebrando el domingo. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo. Cuando tuve hambre y me diste de comer, conmigo lo hicieron, cuando lo hicieron con el más pequeño. Las presencias de Jesús en la Iglesia. Un día grandioso, el Señor asciende entre aclamaciones y se sienta en su trono sagrado. Rezamos con el Salmo 46. Es lo que repetiremos toda esta semana hasta la gozosa venida del Espíritu Santo. Los prefacios en la liturgia propios proclaman también y cantan de forma sublime este misterio que hoy celebramos, la nueva presencia del Señor. Y como dice el prefacio característico, el primer prefacio de la Ascensión, hoy subiste a lo más alto del cielo, no para separarte de nuestra humilde condición humana, sino para que tengamos la certeza que te seguiremos donde nos precediste como nuestra cabeza y principio. El relato de los Hechos de los Apóstoles sirve de introducción a todo el libro. La ascensión del Señor inaugura el tiempo del Espíritu y de la Iglesia. No es el relato del final de la vida de Jesús sobre la tierra, sino el punto de partida de una nueva vida en la Iglesia. No se puede contemplar la ascensión del Señor en la gloria del Padre sin constatar la resonancia misionera del acontecimiento. Los apóstoles preguntan sobre la restauración de Israel y el Señor les dice que están llamados a ser sus testigos hasta el confín de la tierra. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco. El símbolo de la nube, propio de las grandes teofanías, de las grandes manifestaciones de Dios, es una imagen también del Espíritu Santo. El Señor ha venido en el Espíritu y volverá en la gloria del mismo Espíritu. Ellos no deben estar mirando al cielo, los discípulos y tampoco nosotros,
sino volver a la ciudad para recibir la fuerza del Espíritu Santo, que será la nueva presencia del Señor entre ellos. A Jesús ya nadie le verá más con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón, como nos enseña la segunda lectura. Son los ojos de la fe, ocula fidei. El Salmo 46, que desde hace muchos siglos es aplicado al misterio que hoy celebramos, canta la alegría de la ascensión de Jesús al Padre. El Cristo resucitado que asciende debe ser alabado por todos. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Es una alegría universal, pueblos todos. El leccionario propone como segunda lectura dos textos alternativos. Uno de la carta a los Efesios, que hemos proclamado, y otro de la carta a los Hebreos. En el primero, en los Efesios, el apóstol expresa el deseo que Dios ilumine los ojos del corazón, ocula fidei, los ojos de la fe, para que comprendamos la esperanza que se desprende de la glorificación del Señor y la riqueza de la gloria que el Señor nos da a nosotros, a los santos, en la terminología paulina. Cristo es la plenitud del que colma todo en todos. En el segundo texto es una opción, cada uno, o porque el sacerdote preparó la homilía con eso, o porque los que preparan la liturgia lo propone. En el segundo texto contemplamos, según la visión teológica del autor de la carta a los Hebreos, Cristo no entró en el santuario construido por hombres, sino en el mismo cielo donde intercede por nosotros. La ascensión es la figura del sacerdote definitivo que entra al templo definitivo. El autor exhorta a vivir firmes en la esperanza, ya que es fiel quien hizo la promesa. Otra vez hacemos referencia al salmo que se ha utilizado hoy en la misa, el Salmo 67, el salmo que se llama de la Ascensión y de Pentecostés, y que se usa mucho también en la liturgia de las horas, porque en la versión de la Vulgata, la versión latina, nos dice que el Señor ascendió a los cielos llevando a los cautivos. Cristo asciende al cielo y nosotros ascendemos con Él. Este salmo también es citado en la epístola de Pablo a los Efesios. Por eso esta semana vamos a leer el tercer viaje misionero de Pablo, donde transcurre principalmente en Éfeso, y por eso la liturgia también nos va a regalar la meditación de este salmo. El relato evangélico de la ascensión del Señor, por último, lo encontramos preciosamente relacionado con la primera lectura. Ambos son escritos del mismo evangelista, San Lucas. La pasión y la resurrección de Cristo culminan con la misión universal confiada a los apóstoles. La aparición del Señor presenta, hasta podríamos decir, un contexto litúrgico. Jesús se despide de los suyos bendiciéndolos, como el gran sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo del templo. Es un gesto típicamente sacerdotal. Levantando las manos, dice el texto, los bendijo. Esto permite a Lucas relacionar el final de su evangelio con el principio. Lucas cierra su evangelio en el templo, allí donde lo había comenzado. Recordemos que el evangelio de Lucas comienza con la aparición del ángel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en el templo. Los apóstoles retornan a la ciudad con alegría. Saben que el Señor está con el Padre y que les ha sido prometida la fuerza que viene de lo alto. Saben que Él volverá. Ellos también adquieren un proceder litúrgico y en el templo bendecían a Dios. Dice que se quedaron bendiciendo a Dios en el templo. La bendición del Señor es ya la donación del Espíritu Santo. Cristo resucitado tiene ahora una función sacerdotal. Es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. La Iglesia tendrá que vivir hasta que el Señor vuelva bajo el signo de esta bendición.
Y termino en relación a este pensamiento de la bendición de Jesús. Jesús se va bendiciendo como entrando como sacerdote definitivo al templo definitivo, y Lucas nos dice que los apóstoles vuelven a la ciudad y están permanentemente en el templo. Comenta el Papa Benedicto, el Papa Emérito, en su librito Jesús de Nazaret, en el volumen 2. Jesús se va bendiciendo y permanece en bendición. Sus manos quedan extendidas sobre el mundo. Las manos de Cristo que bendice son como un techo que nos protege, pero son al mismo tiempo un gesto de apertura que desgarra el mundo para que el cielo penetre en él y llegue a ser en él una presencia. En el gesto de las manos que bendicen, continúa el Papa Emérito, se expresan la relación duradera de Jesús con sus discípulos, con el mundo. En el marcharse, Él viene para elevarnos por encima de nosotros mismos y abrir el mundo a Dios. Hoy Cristo asciende al cielo, ascendamos nosotros con Él. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen que nos haga entender con la ayuda de nuestra apertura al Espíritu, el Espíritu que es Maestro y que es ayuda a memoria, nos hace entender y nos recuerda lo que Jesús nos dice, que nos recuerde y que sintamos que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que nuestra vida sea una vida en confianza, en seguridad, en esperanza, para afrontar las dificultades y las contrariedades de la vida. Y le pedimos a nuestra Madre la Virgen que interceda también por todas nuestras necesidades, por nuestra salud, por nuestras intenciones y por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración. Que así sea.